Está con nosotros el arzobispo de Guayaquil. Está saludar a Monseñor Cabrera, a quien tenemos el gusto de saludar esta mañana. Buenos días, Monseñor. Es Eduardo Mendoza Paladines, con mascarilla. Los Muy saludo. buenos días. ¿Cómo va usted? Bueno, acá como soy solo, entonces no uso mascarilla. Sí, claro, está usted solo. Eso es lo que pasa cuando efectivamente. Monseñor Cabrera, la semana pasada, una asamblea que tiene 2% de aceptación, una asamblea deslegitimada, una asamblea sin credibilidad, aprobó el Código de Salud. Y leímos un día después o 2 días después que la conferencia episcopal ponía reparos concretos en algunos temas. Le ruego a usted que entremos al diálogo, como se llama este programa, Diálogo en I99, 98.9 FM, para poder conversar cuál es el punto de vista de la Iglesia Católica, cuál es el punto de vista de un hombre inteligente como es usted, Monseñor Luis Cabrera, y qué es lo que van a hacer o qué aspira la Iglesia, y entramos con mis compañeros al diálogo. Buenos días, Monseñor, una vez más. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad. Una alegría grande poder mirarnos. Son espacios ya muy familiares donde podemos intercambiar lógicamente lo que pensamos y llegar a acuerdos. Antes de entrar en el tema, yo quisiera hacer dos precisiones que están también consignados en la declaración. O sea, lo primero que está claro para nosotros es que lo hacemos como ciudadanos ecuatorianos y también por fidelidad a nuestra misión de promover y defender la vida. Ese es el punto de partida. En segundo lugar, nuestra visión es eminentemente de carácter ético. No se trata, por lo tanto, de una posición jurídica o médica, campos que muy bien lo manejan otros profesionales, pero tampoco es una posición de carácter religiosa. Usted en la declaración no va a encontrar argumentos bíblicos o teológicos. Entonces yo creo que eso es importante, porque sin más a veces se suele descalificar cualquier palabra de la iglesia. Es un tema religioso y en un estado laico nada tienen que decir ustedes. Entonces yo creo que es importante esa aclaración. Entonces nuestra posición es de carácter ético y la ética tiene que ver con los derechos. Lógicamente que esta posición tampoco es subjetiva, sino que está basada en principios jurídicos y en certezas médicas. Por ejemplo, los principios jurídicos para nosotros que son claros es que los derechos son inherentes al ser humano. Por lo tanto, preceden cualquier tipo de reflexión. Y de ahí se concluye que los derechos no son concesiones o dádivas del Estado, ni tampoco son consensos de pequeños grupos que se ponen de acuerdo para declarar algo que es un derecho. Lo segundo, decimos también que la ley, o la lex, que se llama también, es al servicio de los derechos. Y por eso la ley no hace otra cosa que reconocer los derechos, respetarlos, promoverlos, defenderlos y garantizarlos. Ese es el segundo principio jurídico, que también es parte de la vida. Y el tercer principio es para nosotros que la Constitución es la ley suprema, a la que tienen que estar subordinados todos los demás reglamentos y leyes. Entonces, con estas aclaraciones es que nosotros vemos con preocupación algunos derechos, concretamente el derecho a la vida desde la concepción. Y para eso yo me voy a remitir a lo que el artículo 201 del Código Orgánico de la Salud dice: serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Entonces, nosotros decimos que es una expresión ambigua, indefinida, indeterminada. ¿Por qué? Porque bajo el concepto de emergencias se pone el aborto. Fíjese, dentro de emergencias, porque la explicación literal es: serán considerados emergencias. ¿Qué cosa? Los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente. De tal manera que podríamos decir que los abortos ahora son emergencia, como está, tal como literalmente está escrito ahí. Por eso la ambigüedad, lo indeterminado.
Ahí había antes una frase que decía los abortos en curso, o sea, abortos que ya estaban en camino. Lógicamente ahí el médico ante esas circunstancias tiene que tratar de salvar la vida de la mujer, por supuesto. Sin embargo, al ponerlo así, entonces fíjese usted, las cosas cambian. Y además, continúa en otros artículos la confidencialidad o el secretismo. Nadie puede decir nada. Y para reforzar esta idea aparece entonces la prohibición del derecho a la objeción de conciencia. Y por si acaso queda alguna duda, pues viene la multa de los 15 salarios básicos a quien no realice un aborto. No necesariamente en curso, fíjense ustedes. Entonces nosotros vemos con preocupación porque el tema de la confidencialidad podría inclusive encubrir. Pensemos, por ejemplo, de un embarazo por violación y que la mujer decide abortar. Vamos a pensar eso. Entonces, con esta confidencialidad, el agresor queda simplemente en la impunidad. Y lo mismo los que provocan abortos, que hay todo en la industria del aborto, no podemos negar, pues también ellos quedan libres de cualquier pena. Entonces, por eso vemos que este primer derecho, el derecho a la vida desde la concepción, está siendo vulnerado o está en peligro. Ese es el primer derecho que nosotros decimos que por favor se tenga en cuenta. Luego hay otros derechos también, el derecho de las madres y de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Y aquí hay dos puntos fundamentales, fíjense que los padres de familia deben saber, es el tema de la anticoncepción. Los papás tienen que saber, pero aquí dice que independientemente de ellos, sin su consentimiento, pues podrán ser o tendrán acceso a los anticonceptivos. Y por supuesto también entra en juego el cambio del sexo o la asignación de sexo desde la pubertad o en la pubertad. Igualmente donde los padres de familia poco o nada tienen que hacer. Miren, y luego también hay una visión parcial, lógicamente por eso una visión de la perspectiva o enfoque de género. No hablamos de ideología, hablamos de enfoque, ese es el lenguaje, un enfoque de género, respetable por supuesto, pero aquí se impone. Todas las escuelas y colegios deben asumir esos criterios. Y si alguien se opone, será pues penalizado. Bien, luego hay otro derecho también de la mujer, cuando se habla de los vientres subrogados y que para nosotros son vientres de alquiler. Ahí dice que deben ser subrogados de una manera gratuita, gratuita, pero la verdad es otra. Hay países donde ya está vigente esta ley, por ejemplo, en la India, o en los países del este, y muchas mujeres que hacen alquilar su vientre por 5,000, por 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Esto resulta un negocio. De hecho, ahora la pandemia justamente sacó a la luz en los países del este que había muchísimas mujeres que terminaron el tiempo de gestación y tenían que entregar a sus niños a los padres legales. Y como no podían tener acceso, ahí terminó. Entonces, la famosa frase del vientre subrogado, o pues gratuitamente, yo digo, es pura falacia, puro engaño. Transformar a la mujer en una máquina biológica, sin sentimientos, sin principios, sin valores, nos parece algo pues que no está bien. Y por supuesto, otra vez hay un derecho del niño a conocer a su padre y a su madre, a recibir amor, a ser educado por ellos. Luego también el derecho a la identidad sexual, ¿no? Se decía que junto con la asignación de sexo, o lo que llaman también pues el cambio de sexo, pues ahí los padres nada tienen que hacer. Y sabemos que eso es irreversible. Pero ¿qué pasa si alguna persona después de un tiempo se da cuenta de que cometió un error y quiere volver a su identidad original? Pues simplemente la ley le dice que no, que está prohibido la recuperación de su orientación sexual. O sea, realmente estos derechos que acabo de mencionar de una manera muy rápida, y que ustedes lo conocen de la mejor manera, pues vemos que están siendo afectados. Y por eso que como Iglesia Católica, pero no desde el punto de religioso, yo insisto, porque ya dice, eso es religión, eso es fe, aquí no entra. Cierto es, estamos hablando de principios jurídicos y principios de carácter médico. Cuando hablamos de medicina pensamos en la biología, en la genética, en la neurociencia, en la psicología. Esas ciencias son las que tienen que iluminarnos para que la legislación responda a una realidad. Bien, esta es una síntesis de la declaración que nosotros como Conferencia Episcopal hicimos y hemos puesto conocimiento del público. Es una declaración orientada, dirigida hacia el presidente de la República, y le hemos pedido que al menos el veto parcial de sus artículos,
Lógicamente ya depende de él si veta totalmente, parcial o se allana, como dicen los entendidos, a lo que la Asamblea pues ha propuesto, y no solo propuesto, aprobado ya, pero esperando el veto final. A Ramiro Cepeda le saluda. Tenemos pendiente un almuerzo con usted aquí en la mesa de Sí, diálogo. pero Tenemos ya, pendiente un Así es. almuerzo. Ya. Cuando se acabe la pandemia. cuando se Monseñor. acabe la pandemia lo cumpliremos. Déjeme ser abogado del diablo un poco Por para encontrar el punto. ¿Por qué una mujer violada, que es cenáculo de la vida, ya no puede tener una opción de retirarse un embarazo producto de haber sido forzada a su ser, sin conciencia, muchas veces drogada? Ya siempre he dicho yo que para este punto no me siento capaz de poder dar una opinión sensata, porque habría que estar en sus cueros y pellejos para poder dar una opinión totalmente coherente. Eso es una aberración, una violación, que la drogue, que atente contra su ser de manera que ella está inconsciente. Entonces, monseñor, yo creo que hay que tener también un poco de un punto de equilibrio en este camino, pues tampoco es natural concebir un hijo producto de una violación. Buenos días. Así es. Bueno, yo digo, ahí hay varios puntos que tratar. Primero, el tema de la violencia. La violencia, en este caso de la mujer, eso es condenable. Realmente, es un crimen que no puede ser aceptado por ningún concepto, la violación. La violación física, sexual, psicológica, la violencia, por supuesto. Hay una violencia ahí. Luego viene, eso es contra la mujer. Lógicamente, pero también en el aborto, no podemos olvidar que hay una vida, hay un ser humano, que no tiene la culpa de haber sido engendrado por la violación o por amor u otras circunstancias. Hay una vida, fíjese. Entonces, por eso nosotros hablamos de salvar las dos vidas, la vida de la mujer y la vida del niño, porque son dos vidas. Y en el caso del niño, la vida está comprobada, demostrada científicamente por la genética, por la biología molecular. No es cuestión aquí de religión, cuestión ni siquiera de ética, fíjese, es de biología pura. Hay una vida ahí. Entonces no podemos. Lamentablemente hay un lenguaje que es ambiguo cuando se dice es producto, el producto, como si fuera una cosa, un conjunto de células y nada más. Hay personas inclusive que dicen que ahí no hay un ser humano. Pero No, digamos pero que el lenguaje no es feliz, monseñor. Digamos que el lenguaje no es feliz, pero el concepto es claro. Es un embarazo no consentido, forzado, no y una deseado. violencia contra el niño. Hasta ahí vamos. Pero lógicamente entonces viene el tema del aborto. Claro, hay mujeres, y aquí también los estudios, yo digo la sociología, la psicología nos ayuda. Hay mujeres que lógicamente han sido violadas y que han abortado. Después hay que ver las consecuencias que eso tiene, porque el aborto no termina en el quirófano, eso continúa. Hay consecuencias físicas, psicológicas, morales, espirituales, que son terribles. Entonces prácticamente ahí va a ser una doble violencia. Ya la violencia de parte del violador y la violencia también a su niño, ¿no? A ese ser ahí. Y es curioso, fíjense, y aquí ya entramos ya a la vida ordinaria, sin sentimentalismos, sin eufemismos, sin romanticismos. Entonces uno comienza a acompañar a mujeres que han sido violadas y han abortado, y es muy difícil, muy difícil. Hay mujeres que han sido violadas, pero tuvieron, no voy a decir ni aquí ni valentía, sino hicieron la opción de mantener ese hijo, independientemente de la forma como había sido. Y también tenemos casos, hay muchas mujeres que a partir de ese niño, sabiendo que no fue engendrado por amor, pues han logrado recuperarse a nivel psicológico, espiritual, a nivel social. Es impresionante. Entonces yo digo, todos esos elementos hay que tener presente en estos casos, para no quedarnos únicamente viendo una parte, un aspecto importante, por supuesto, pero en su conjunto. Entonces aquí no se trata de obligar, de presionar a la mujer de que tenga el hijo o que aborte. Entonces yo digo, ahí entonces entran pues los médicos, los juristas para decir, mire, hay otras opciones, hay otras opciones. Monseñor, No solamente del aborto, sí, no solamente del aborto, le cambio el tema, queda claro. Fíjese, yo conozco el caso de una chica que fue violada a los 18 años. Ella fue a abortar y cuando le dijeron de qué se trataba, le indicaron que era un niño, que era un hijo, que era un ser humano.
Y ella dijo, no, yo voy a tenerla, pero yo no quiero verlo, no hay problema. Pues hicieron trámites para que apenas nazca, se ha dado en adopción a otra familia. Y así fue, fíjense. Pero después de un tiempo esa chica, yo recuerdo fue en Cuenca, ¿no? Esa chica dijo, no, yo quiero tener a mi hijo. Hizo todos los trámites jurídicos y recuperó a ese niño. Así, la niña se llama María Paz, se llama. Es una niña preciosa. Entonces ella me decía, mira, ahora, gracias a esta niña, soy capaz de perdonar a los violadores. Soy capaz. Entramos a otros valores de carácter ético y espiritual. Esas son las experiencias ya reales. Cabrera. Por eso yo digo, no podemos quedarnos únicamente Está en bien, un solo aspecto. lo respetamos, pero había que preguntarlo. Ahora, yo le voy a preguntar respecto... Lo decidimos sin imponer absolutamente a nadie. Pero sí mirando todos los aspectos, todas las consecuencias de lo que significa un aborto cuando ha sido realizado como consecuencia de una violación. Monseñor, respecto al famoso cambio de género, dicen, hay voces en el Parlamento y fuera que dicen que nunca están diciendo que los adolescentes puedan ellos mismos escoger su género. ¿Puede explicarnos brevemente cuál es la realidad, cuál es la óptica de ustedes respecto a esto? Bueno, lo que pasa es que ahí, yo, a ver si usted tiene a la mano el código, porque sería bueno leer el código orgánico de la salud, para que no nos digamos, ahí se habla de asignación de sexo, asignar, ¿no? Asignación. Prácticamente es el cambio de, y también ahí habla de que los padres de familia, los papás, nada tienen que hacer, porque aparece como un derecho del niño, del adolescente, desde la pubertad, que tampoco deja abierto a la edad, la pubertad, él puede tomar una decisión sobre su vida. Entonces, es un tema, yo digo, pues, importantísimo. Entonces, aquí entramos al conflicto con otros derechos, fíjese usted. Son menores de edad, que tienen derecho, pues, a una licencia de manejo, por poner simplemente ejemplos, ¿no? Pero no pueden los niños, ellos porque son menores de edad, tienen la licencia, o el acceso al alcohol y la droga, pero sí tienen derecho a eso. Entonces los padres de familia quedan fuera, absolutamente, ¿no? Y luego si ese muchacho o esa chica pasa el tiempo, aunque estas operaciones de sus genitales sabemos que son irreversibles, es muy difícil, prácticamente, ¿no? Pero ¿qué tal si después dice, oiga, me equivoqué, cometí un error? Entonces viene la otra ley que está prohibido, fíjese, a la recuperación de la orientación sexual. Está prohibido. Les digo, a ver, pero aquí hay una contradicción de principios. Porque por un lado, ¿cuál es el principio? Que la sexualidad depende de lo que yo quiera, de lo que yo sienta. Porque ese es el principio, ¿no? Si usted siendo varón se siente mujer, pues tienen que respetarla. Usted siendo mujer se siente varón, tienen que respetarla. El sentir. Si después de un tiempo la persona dice, a ver, yo quiero, no, usted no puede aquí, prohibido. Entonces son contradicciones internas que tenemos que reflexionar. Sin apasionamiento, sino con mucha objetividad, con mucha claridad. Y aquí nuevamente es un llamado a las ciencias. O sea, no es cuestión de fe, cuestión de creencia religiosa. Yo insisto en eso porque se quiere descalificar sin más diciendo, claro, esas son cuestiones religiosas, esas son cuestiones de fe. No, deje eso aparte, eso sirve para los creyentes. Aquí pidamos a la ciencia que venga y nos explique, y los médicos que nos digan cómo es esto, y los psicólogos también, y los preparados de neurociencia, a ver cómo funciona esto. Entonces, estos temas, como ven, que se han legalizado, si no tienen una base científica, médica, perdónenme, pero están en el aire, son peligrosísimas. Están obedeciendo a posiciones más ideológicas, visiones, ¿no?, filosóficas que se puedan tener, pero no enraizadas, fundamentadas en la ciencia. Monseñor Cabrera, piden ustedes al presidente de la República que vete esos artículos, ¿verdad? Ese es el pedido, que vete esos artículos. Supongamos, pensemos que el presidente los veta, les pasó ya la vez pasada, luego van a la Corte Constitucional y en la Corte Constitucional pierden. ¿Hay alguna óptica que van a hacer las personas que están en desacuerdo con eso? Bueno, lo que pasa es que, digamos, el momento que sea ya aprobado, se transforma en ley. Y quien no cumpla con esa ley va a ser criminalizado. Entonces, ese es el peligro. Entonces viene, por ejemplo, entonces es la imposición de un pensamiento que llamo único, monolítico. Es la única manera de actuar. Y eso me parece injusto. Porque, digamos, si estos grupos, a quienes yo respeto profundamente,
Ellos hablan de la diversidad, y está bien, la diversidad de pensamientos, de sentimientos, de acciones. ¿Cómo es que en esos temas no quieren aceptar la diversidad? Simplemente es lo que ellos quieren, la uniformidad. Así es y punto. Y los padres de familia tienen que aceptar, y educadores tienen que aceptar, y todos los demás. Eso se llama dictadura, ¿o no? Te pregunto, ¿es una dictadura o no es? Fíjese usted. Entonces, tenemos que ser coherentes con los principios que llamamos nosotros democráticos. Entonces, Beto, si es que, por supuesto, si va a la Constitución, ¿cómo llaman? A la Corte, ¿no? A que se ha analizado ahí. Hay unos artículos que me parecen importantes y ustedes deben conocerlo, que me llamó la atención, que dicen que hemos pasado del Estado de Derecho, en singular, a un Estado de derechos, en plural. Y que ese es el problema principal. Entonces, al pasar a un Estado de derechos, entonces los derechos resultan que son ahora, pues, fruto de consensos. Entonces, claro, comienzan a hablar de muchos derechos. Por eso hablan del derecho a abortar. Un derecho a abortar, cuando la Constitución habla de derecho a la vida. Es una cantidad de derechos que las personas, los grupos van elaborando y luego imponiéndonos. Por ejemplo, los derechos a la salud sexual y reproductiva, el derecho pues al cambio de sexo, derechos, derechos y derechos, ¿no? Fíjese, aquí sería bueno que los juristas nos ayuden a clarificar ese paso que es terrible de un Estado de derecho, ¿no? Donde hay unas normas establecidas a un Estado de derechos, donde eso da lugar para todo ese tipo de cosas. Probablemente, lógicamente ahí, pues interpretando los derechos en general o transformando derechos a prácticas, a lo mejor van a aprobar, como ya sucedió también en otras ocasiones, no voy a referirme, ustedes saben los temas, ¿no? Pero entonces, para mí ese es el problema principal. Sí, sí, lógicamente que más allá de las leyes, por encima de las leyes, siempre estará la vida. Lógicamente a nosotros nos corresponde seguir trabajando, pero que nos dejen en libertad y que sean capaces también de escucharnos, porque ese es el problema. Así más, estos son fanáticos, estos son fundamentalistas, estos son contrarios a la ciencia, son oscurantistas. Calma, 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 las cosas no se hagan así, ¿no? O sea, toda esa cantidad de epítetos, de calificativos, de adjetivos que le ponen, monseñor. Se nos endosan así sin más, oiga. Monseñor Por eso que yo Cabrera, comencé aclarando que no es una posición religiosa, no es. Tenemos muchos argumentos, pero eso es para los creyentes, está bien. Pero un Estado laico, pues nos ahorramos de eso y hablamos de estos argumentos de carácter más jurídico, médico y por eso la ética. Y la ética monseñor, es una ciencia yo sé que le apasiona el tema. No, es una ética, la ciencia. Yo creo que el principio universal de la honestidad, ahí no entra ninguna religión, hay que ser honestos. Monseñor, yo sé que le... separado la ética de la política, la ética de la economía, la ética de la ciencia, y ahí se problema. Perdóneme que me alargue mis comentarios. Sí, es que pensé que estaba en el sermón del domingo, entonces yo ya por eso me estaba aquí estaba emocionando, que estaba en la homilía. Ya, pero en todo caso... No hablé de la fe, no hablé de la fe, no hablaba de la fe, así que no es homilía. Vea, monseñor, yo quería hacerle en verdad una pregunta y un acto de contrición. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia, de sus pastores y de la iglesia militante para que estas cosas hayan llegado a estas dimensiones? Porque todos tenemos un grado de responsabilidad para que este tipo de conceptos que hace unos 40 años eran inimaginables, hoy sean casi elevados a la categoría de garantía constitucional y de derechos, como usted bien lo cita, desde el año 2008 en la Constitución de Montecristi, tenemos inscrito aquí en la República. Entonces, si hay una suerte de responsabilidad compartida, pues la Iglesia ha permitido que esto suceda de alguna manera. Y cuando me digo a la Iglesia, no digo solo a sus pastores, digo a la Iglesia militante. Todos tenemos también un grado de responsabilidad y permisibilidad. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de nuestros pastores? Bueno, yo creo que hay que reconocer los errores que hemos cometido. También yo digo, hablo primero de los pastores. Digo, como pastores, a lo mejor nos hemos quedado únicamente en la dimensión cultural, el culto, que está bien, es importante, solo el culto. Y aprender, pues, algunas oraciones, lo devocional y lo cultural. Olvidándonos que como iglesia tenemos una doctrina social riquísima, que habla justamente de esas dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, y una doctrina no, sí tiene que ver algo con la palabra de Dios, pero fundamentada
en la ciencia. Entonces es un error nuestro, que yo tengo que reconocer eso, por supuesto. Luego también otro error, haber separado la espiritualidad de la vida. Y eso yo digo, eso está enraizado, que la espiritualidad es solamente para el templo, para los domingos o una vez al año, y pare de contar. Pero ya la espiritualidad nada tiene que ver con la vida en la familia, peor con la vida social, mucho menos con la vida política y con la economía. No, aquí no entra para nada la espiritualidad. Entonces son errores garrafales que hemos cometido, cuando la vida no es así. Hay una dimensión. Yo soy cristiano las 24 horas del día, oiga, pero hacemos esas distinciones y separaciones. Eso es un error que tenemos que reconocer, fíjese. Pues con esas orientaciones, ¿qué ha pasado? Que muchos cristianos, muchos miembros de la iglesia, y perdónenme que les diga, muchos profesionales, lógicamente van a la política y ahí la religión no entra para nada. La espiritualidad queda pues descartada. Fíjese usted, hay un pavor, un temor, un falso respeto humano. Yo en ese sentido tengo que decir abiertamente, estoy aquí en Guayaquil, y aquí en Guayaquil para mí he visto que las personas son más abiertas, más libres, porque no tienen miedo de decir que son creyentes, que son católicos. Lo que no sucede en otros espacios, ¿no? Donde que es prohibido, casi es un delito, oiga, decir que es creyente. Entonces, bien, son ese tipo de aberraciones, perdónenme que les diga, es que van llevando a ese tipo de situaciones. Sí, Está diciendo la verdad. los votos Fíjese la somos así, asamblea. monseñor. Bien caretuco y bien decimos las cosas y no nos ofende decir lo que somos. Y algo Así es, más, eso me y algo parece más, bien, monseñor, uno y algo aprende a más. eso, así tiene que ser. Y Entonces, en la acá hay muchos mucha que se dicen religiosidad. cristianos, Monseñor, y pero aquí hay ahí, mucha por favor, el cristianismo religiosidad. dejan como si fuera una camiseta. Yo creo que le ponen la camiseta de cristiano a la puerta de la asamblea, ¿verdad? Sí. Y entran allá ya sin ser cristianos. Y cuando salen, algunos se olvidan de que son cristianos, dejan la camiseta por ahí perdida. Bueno, es una manera gráfica así las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí vienen los errores. Y no se trata de mezclar las cosas. No, por eso nosotros tenemos bien claro que una cosa es lo jurídico, otro lo médico, otro lo ético y la espiritualidad. Pero íntimamente relacionadas, integradas. No podemos ahí hacer ese tipo de paréntesis, ¿verdad? No. Nosotros hemos prescindido de la fe justamente para evitar, ya les he dicho, no se omiría por si acaso en el sermón, ¿verdad? Todo ese tipo de epítetos, de calificativos que nos lanzan ya gratuitamente. Yo me sé de memoria, oiga, ¿no? Claro. Ya, ya sé quién es este. Prejuicios y prejuicios, oiga. Muchas gracias, monseñor. Qué simpático, Sí, monseñor. muy bien. Le agradecemos estos 25 minutos que nos ha dedicado. Hemos clarificado algunos temas y le agradecemos. Nos despedimos, monseñor Cabrera. No, Un gracias gusto. a ustedes, oiga, por no tener miedo de invitarme. Aquí estoy. Muy bien. Y esta es su casa. Esta es su casa. Un Gusto de abrazo. verlo. Gracias por venir a I99 98.9 y a I99 TV.